Ripa, director del CCI Laguna, a hablar sobre la llegada de los marinos a Torreón y esto que está sucediendo con los transportistas. Esta nota ayer la leíamos y hablaban de que se podría utilizar chalecos blindados ante las pérdidas por robo de mercancías, es decir, los transportistas. Han tenido tantos incidentes en este sentido que bueno, no nos extraña en otras latitudes, por ejemplo en Michoacán, que no los dejan prácticamente atravesar las carreteras sin que haya revisión de lo que traen encima los criminales, no estoy hablando de la autoridad, la carga que están portando, pero también la extorsión y si cumplieron con todos los requisitos en lo que tiene que ver con el control de ciertos productos agrícolas y ahora hasta los medicamentos están buscando controlar. Marco, son días difíciles para nuestro país en materia de seguridad en general. Así es, Marcela, buenos días, un gusto saludarlos. A ti, gracias por los halagos. Es importante que pues bueno, mantengamos esta conversación sobre pues estos temas que no dejan de dar nota. Me parece que primero la llegada de más elementos para reforzar la estrategia de seguridad, pues será bien, siempre será bien recibida. Creo que si hay un estado con bajos índices delictivos es Coahuila, sin embargo, pues eso no debe ser motivo ni significar que entonces haya menos elementos o que esto implique algunos recortes presupuestarios. Al contrario, creo que en temas de seguridad, y eso le ha quedado muy claro a la autoridad, no se puede escatimar, no hay posibilidad de reducir, y creo que es la oportunidad también para fortalecer. Ya lo mencionaba, fíjate, en México hemos visto que los grupos delictivos prosperan y se arraigan cuando encuentran justamente condiciones de debilitamiento institucional. Ahí es donde se apoderan de los territorios, van corrompiendo, se van fortaleciendo, y es justo cuando el Estado deja esos espacios libres, en lo que en ocasiones desestima el poder del crimen organizado, pues es donde vemos varias partes del país pues como territorios perdidos, ¿no? Me refiero a que quien controla pues son los grupos delictivos, y pues bueno, suceden cosas como estas en donde pues las unidades económicas, las empresas, pues a donde se les transfiere el costo de la inseguridad, pues también tienen que tomar medidas pues en ocasiones extremas. Recordemos que Coahuila desde hace pues ya 2 sexenios, el de Rubén Moreira, el de Miguel Riquelme y ahora el de Manolo Jiménez, ha apostado como parte de su estrategia la presencia del ejército, ¿no? De alguna manera pues ha facilitado, ha provisto recursos para mantenerlos permanentemente activos aquí en el estado. Entonces, en ese sentido, me parece que no es tan extraño pues ver militares en las calles, particularmente los marinos, ¿no? Coahuila tiene pues 18 cuarteles en todo el estado, algunos de ellos megacuarteles, la región militar, la zona militar, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna, Marcela, por el contexto que hemos visto, que pudiera esta presencia obedecer más bien a hacer frente a sus intentos de grupos delictivos de ingresar a la entidad. Me parece también que va en el sentido de salvaguardar a las carreteras del paso de Coahuila hacia otros estados como Tamaulipas, como Nuevo León, incluso Chihuahua, hasta atender también, ¿por qué no?, temas de flujo de migrantes, ¿no? Recordemos que estas entidades colindantes pues registran presencia muy activa de grupos delictivos, una violencia sostenida, y me parece que la presencia de los marinos de alguna manera pues tiende a garantizar no solamente la soberanía nacional, que es su, digamos, a lo que están enfocados, y la seguridad interior, sino particularmente pues al combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, ¿no? Algo de lo que me parece a mí relevante es que las corporaciones de seguridad que cohabitan en Coahuila, de los diferentes órdenes de gobierno y ahora con la presencia de la Marina, pues de alguna manera han logrado trabajar coordinadamente, ¿no? Habrá que ver si los elementos de la Secretaría de Marina estarán realizando pues sus tareas operativas en forma independiente, ¿no? A manera de inteligencia,
pero bueno, eso lo conoceremos quizá más adelante de forma detallada, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, coincido contigo, Marcela, en que, pues bueno, tenemos un país en donde se asesinan a más de 80 personas al día y en donde hemos visto justamente que estas intervenciones estratégicas, aquellas particularmente, insisto, de corte militar, con todo y sus despliegues territoriales, pues no han logrado una contención, digamos, positiva o satisfactoria del fenómeno delictivo, ¿no? Así es la realidad de nuestro país, pues que inicia pues con estas notas, Marcelo. Efectivamente. Oye, Marco, lo que pasa es que luego cuando la gente empieza a ver circular, por ejemplo, los marinos, luego empiezan a crearse historias que no necesariamente corresponden a la realidad. Y yo ya he estado escuchando después del anuncio y la certeza de que se van a instalar en lo que fue un hotel en Saltillo y que de ahí van a estar incursionando a las diferentes regiones del estado. Lo que pasa es que no nos dicen realmente la situación como está, sí, y con el cambio de gobierno viene también pues ciertas situaciones que pudieran en algún momento dado intranquilizar. Sin duda, fíjate, ayer lo platicaba con una persona en el desayuno, en un desayuno, y en ocasiones quien alimenta la percepción de inseguridad son las propias autoridades. Fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque en ocasiones pues se genera incertidumbre, se genera dudas, y me parece que es una muy buena oportunidad para comunicar de una forma mucho más clara cuál es la labor solamente para poder pues darle más tranquilidad a los ciudadanos. En ocasiones, como tú mencionas, el ver a tantos elementos en las calles, pues al contrario, como ha pasado aquí en la región, lejos de sentirnos más seguros, pues en ocasiones nos gana la zozobra y el miedo, ¿no? Pero sí, en ocasiones puede atribuirse a la autoridad el propio hecho de alimentar estas dudas y que generen pues por ahí condiciones de inseguridad, ¿no? En cuanto a percepción. Oye, Marco, te saludo con gusto. Buenos días. Igualmente, Manuel, un abrazo. Un abrazo. Hace algunos días daba cuenta de la situación, por ejemplo, en la industria minera. Se señalaba que México es el cuarto país más inseguro de América Latina para esta actividad, por debajo de Venezuela, Colombia y Nicaragua, y que a nivel mundial México estaba en el sitio 73 de 84 países evaluados en materia de atracción de inversión, pero daban un par de casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, que la mina La Colorada en Zacatecas se tuvo que cerrar de forma temporal ante las situaciones de violencia e inseguridad, pero que en Jalisco la mina denominada El Pilón desde 2019 está operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación sin que hasta el momento las autoridades hayan actuado para que los concesionarios puedan recuperar el control de esta mina. O sea, abiertamente el grupo delincuencial se aprovechó de la misma y no ha habido solución a ello, y entonces eso ha impactado de modo que la inversión minera ha caído 34.5%, que casi 9 de cada 10 empresas del sector consideran la protección, la seguridad como condición para invertir o no. Es decir, esto es un aspecto particular de una determinada actividad económica, pero luego si vemos la agricultura, por eso luego se encarecen ciertos productos como el melón, como el limón y el aguacate, por las extorsiones que los grupos delincuenciales hacen en contra de productores, pidiéndoles derecho de piso, y entonces ellos elevan el costo del producto para el consumidor final. Una serie de situaciones así palpables, visibles, donde la autoridad pues prácticamente no interviene. De plano no hay forma de reducir esa impunidad tan aberrante. Pues mira, ahora que mencionas países de América Latina, justo América Latina es la región no en guerra más violenta del mundo. Es la mayor región, digamos, con más homicidios en el mundo, y es lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Tal parece que se desestima el poder que tiene el crimen organizado,
y mientras no haya condiciones para que estos intentos de apoderarse de territorios de los grupos delictivos a través de instituciones fortalecidas, vamos a ver cada vez más presencia del crimen organizado. Y luego va a resultar más complejo lo que pasó aquí, digámoslo así como un ejemplo, más complejo poder retomar el control. Digo, no nos vayamos muy lejos lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Aquí lo que yo destacaría, Manuel, es que estos anuncios y estas notas, pues tal parece que vamos a seguir viendo a las Fuerzas Armadas, el Ejército en las calles, es decir, no se ve pronto un posible repliegue, y entiendo que no es para menos, pero los despliegues territoriales que se han hecho desde la Federación, insisto, no han tenido un impacto positivo. Esto lo estamos viendo desde el 2006 con Calderón, luego siguió Peña Nieto con esta estrategia de las policías únicas, las bases de operación mixtas, hasta actualmente en esta administración, en donde recordemos que en campaña el presidente López Obrador mencionó que en los primeros 6 meses de su gobierno iba a sacar de las calles a las Fuerzas Armadas. Hoy vemos totalmente opuesto un plan en donde el ejército pues ha tomado un rol más político, digámoslo así, en donde se va fortaleciendo, y al contrario, el rol de las fuerzas civiles se va debilitando. Entonces, es un panorama bastante complejo, porque este proceso de militarización policial, digámoslo así, pues no ha dado resultados de reducción de la violencia, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego después con esta reforma a lo que fue la ley de la Guardia Nacional y la ley de seguridad, que pues ampliaba el plazo para que las fuerzas de seguridad estuvieran en labores de vigilancia hasta 2028, 2029, creo que era el plazo, y que eso generó pues ciertas disputas también políticas, ¿no? Que los priistas hablaron esa situación, entonces decían que fue el primer, un poco, no resquebrajamiento, pero digamos el primer conflicto fuerte dentro de la alianza. Pero bueno, independientemente de situaciones políticas, efectivamente la visión es totalmente la opuesta de la que se dijo en un inicio, que paulatinamente los militares iban a estar regresando a los cuarteles, que las instancias de seguridad locales se iban a fortalecer, cosa que no se ha visto, y más con la eliminación de Fortaseg y otro tipo de fondos. En ese sentido, Marco, se habla de un abandono sistemático a las policías locales y estatales. ¿Tú lo ves así? ¿Hay forma de contrarrestarlo? Es decir, la operatividad de las policías preventivas, de las policías de los estados, tiene que seguir a pesar de estos recortes presupuestales, pero ¿tienen forma de hacerlo? Mira, a mí me da temor que cada vez más el ejército tome un rol protagónico, que se le estén dando muchas atribuciones, toda la confianza en funciones, digámoslo así, pues inéditas, y eso de alguna manera pues contrapone el fortalecimiento de las policías civiles. Yo creo que cada caso en particular y cada región debe de entender su propia lógica delincuencial. Por ejemplo, en el caso particular de Coahuila, me parece que la presencia de la Marina, insisto, como para aislar cada una de las problemáticas que se tienen en diversas partes del país, me parece que uno de los roles fundamentales para poder ir cambiando esta transición que tú mencionas, que se antoja complicada, pero creo que a nivel local puede ser una buena posibilidad, es primero entender las lógicas de la delincuencia en los territorios, es decir, cómo operan, y luego después entender las lógicas de las actividades criminales, cómo está la extorsión, si se fabrica droga sintética como el fentanilo, cómo está el narcomenudeo, cuáles son las rutas de trasiego en las localidades que está utilizando el crimen organizado. Es decir, mientras a nivel local se puedan entender estas dinámicas para poder, a través de inteligencia y con estructura y un fortalecimiento de las policías y en colaboración,
con las fuerzas federales. Me parece que esa puede ser una de las soluciones, pero siempre pensando en lo local. Si vemos una estrategia federal, pues híjole, creo que vamos a seguir teniendo pues los resultados que hasta ahora pues no han sido muy halagadores. Bueno, pues entonces, a ver con buenos ojos la llegada de la Marina, a estar atentos. Es que pareciera que Coahuila es una isla en medio de toda esta información que luego se suscita. Se hablaba de situaciones tan difíciles como el hallazgo de ciertas cabezas de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, hoy por la mañana, el típico modus operandi del crimen organizado que amenaza no nada más a los otros cárteles, sino a la población. Creo yo que ahí hay un tema muy importante que no podemos dejar de lado. Y bueno, ya lo vivimos, no queremos regresar a ello. Sin duda, Marcela. Mira, y no me quiero referir a esta frase porque no es el propósito, pero muchos dicen que en tiempos de paz prepárate para la guerra, ¿no? Pero cuando tú ves que tus vecinos no tienen claridad en la estrategia, tienen territorios tomados por grupos delictivos, pues no te puedes quedar de brazos cruzados. Entiendo que la estrategia sea fortalecer las estructuras, profesionalizarlas, darles recursos, etcétera. Pero ante lo que está viviendo Coahuila, que pareciera, como tú bien lo dices, esta isla, pues lo mejor es apostarle a este fortalecimiento. Entonces me parece que es una buena noticia. Sin embargo, bueno, habrá que especificar muy bien el rol que va a tener la presencia de la Marina, pues también para darle pues certeza también a la población, y que pues esto se entienda como un buen acierto del gobierno estatal, ¿no? Pues sí, pues sí, no sé si el gobierno estatal fue el que solicitó la presencia de la Marina o la Marina escogió venir acá. Pues sí, mira, digo, la estructura hay, el hospedaje, digámoslo así, está, y me parece que pueden venir a aportar, insisto, con labores de inteligencia, más al combate frontal con grupos delictivos en estos intentos, digamos, de blindar el Estado. Pero me parece que si se puede clarificar muy bien cuáles son las actividades criminales, cómo opera el crimen organizado, y sobre todo las rutas de trasiego y rutas también del tráfico de migrantes, todo eso, huachicol también que existe, pues me parece que el rol de la Marina puede ser muy significativo aquí en el Estado, ¿no? Claro, muy bien. Pues Marco, como siempre, agradecemos y esperamos que también esta situación de los transportistas y el riesgo que tienen cada vez que salen a la carretera y cómo les bajan las cargas y cómo lo roban y cómo los dejan en la indefensión, pues esto también termine por concluir una etapa de terror para los transportistas. Ojalá y sea así, Marcela. Creo que es un sector pues muy importante, muy pujante, y lo menos que puede hacer el Estado pues es garantizar que en esas rutas pues vaya un acompañamiento para evitar ser víctimas del crimen organizado, ¿no? Pues sí. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Un abrazo. Y muy gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta luego. 8:46 a.m. Pues así están las cosas. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Contextos. El programa